Hay un país donde mueren 3 personas por cada bebé que nace, donde 1 de cada 5 kilómetros cuadrados está ocupado por un ejército extranjero, donde la pobreza pasó de un 20% a un 37% en solo 4 años, y donde, a pesar de todo, los bancos prestan más que nunca. Hay 7 multimillonarios de la lista Forbes y un campeón indiscutido del boxeo. Este país es Ucrania. Quédate porque hoy vamos a ver, con datos verificados a mediados de 2026, cómo se sostiene un país en guerra y por qué su historia nos afecta a todos. Primero, la postal. Ucrania es el segundo país más grande de Europa después de Rusia, con 603.000 kilómetros cuadrados. Antes de la guerra vivían ahí 41 millones de personas. Según el FMI, quedan unos 32 millones de personas en el territorio que controla el gobierno. Es el granero de Europa, o se conoce como el granero de Europa. Sus tierras negras, la famosa Chernozem, espero pronunciarlo bien, le hicieron exportadora número 1 del mundo en aceite de girasol. Su plato nacional es el Borscht, es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 2022. Ganó Eurovisión 3 veces, Ruslana, Jamala y Kalush Orchetra. Perdón que tengo que leer estos nombres detenidamente. Y en deportes, los hermanos Kilchuk, las leyendas del fútbol Andriy Shevchenko y hoy Oleksandr Usyk, como me cuestan estos nombres, campeón indiscutido de los pesos pesados. Se habla ucraniano, aunque el ruso sigue muy presente en el este y el sur. La mayoría es cristiana ortodoxa, con cisma entre iglesia ucraniana y vinculada a Moscú. Esta es la postal. Ahora vamos a ver la realidad. El 24 de febrero de 2022, Rusia lanzó una invasión total. 4 años y medio después, la guerra continúa. Rusia ocupa cerca del 20% del territorio ucraniano, según Ay Shazera. Crimea, casi todo lugar, buena parte de Donetsk, Zaporilla y Kherson. A finales de 2025 y comienzos de 2026, Moscú se anotó victorias costosas como Potrovsk, Minroad y Hiliu. 3 meses de desgaste brutal. Pero en 2026 cambió todo. Según el Institute for the Study of War, la ofensiva rusa se frenó en seco. Avanzó menos del 10% de lo que avanzaba en 2025 y Ucrania recuperó más de 600 kilómetros cuadrados este año. El costo humano es enorme. Estimaciones occidentales de febrero de 2026 hablan de 1 millón de bajas rusas entre muertos y heridos y 250.000 a 300.000 ucranianas, más de 55.000 víctimas civiles. Y la paz está cerca y lejos. Tras unirse con Trump en diciembre de 2025, Zelensky dijo que el 90% de un acuerdo estaba pactado. Desde enero de 2026 hay negociaciones en Abu Dhabi, Ginebra, con los enviados de Witkoff y Kushner. El punto muerto, el Donbass. Rusia le exige completo. Ucrania se niega a regalar territorio. Las treguas parciales de este año colapsaron y bajas civiles subieron 21% respecto a 2025. En cuanto a la economía, vamos a ver los números porque aquí está la clave. El PBI ucraniano ronda los 210.000 millones de dólares. Creció apenas un 1.8% en 2025 y en el primer trimestre de 2026 volvió a caer por la crisis energética. La economía sigue 17% más chica que antes de la invasión. Si me permiten el comentario aparte, no les ha ido tan mal como otros países que han entrado en este tipo de conflictos. Así que ha sido muy resiliente tanto su sociedad como su economía. Así que sigamos. El PBI per cápita es de unos 6.400 dólares, el más bajo de toda Europa. Y ojo con este dato, en 1991 Ucrania y Polonia tenían ingresos similares. Hoy un polaco genera 4 o 5 veces más. Rumania el triple, hasta Moldavia y Bielorrusia lo superan en ingresos por habitante. ¿Cómo sobrevive entonces?
con un respirador artificial llamado ayuda universitaria, perdón. Yo me imagino a los universitarios mandándole plata a Ucrania. Con ayuda internacional, perdón. Solo en junio de 2026 entraron 11.300 millones de dólares de la Unión Europea y el Banco Mundial. El FMI aprobó en febrero un nuevo programa de 8.100 millones dentro de un paquete internacional de 138.000 millones. Y la Unión Europea lanzó un megapréstamo de 90.000 millones de euros respaldado en activos rusos congelados, que Hungría bloqueó durante meses hasta que el primer tramo salió en junio. El precio. A ver, la deuda pública pasó del 27... Perdón, la deuda pública saltara al 122% del PIB este año, con un déficit fiscal cerca del 20%. Una cifra impensable en tiempos de paz. La moneda es la grivna. Pasó de 27 por dólar antes de la guerra a casi 45 hoy. Pero la inflación, que tocó un pico de 26.6% en 2022, bajó a 7.2% en junio de 2026, es decir, los últimos meses. Y hay sectores que despegaron. Ucrania produce millones de drones al año. Exporta unos 6.000 millones de dólares en servicios I+T y firmó con Estados Unidos un acuerdo para sus minerales críticos, como litio y titanio. Y ahora, ¿cómo vive la gente? A ver, unos datos que duelen un poco es que la pobreza es del 37% según el Banco Mundial. Era de 20% en 2021 y 9 millones de personas necesitan ayuda urgente de los 210 millones de personas que son, es decir, un 5% aproximadamente. La desigualdad, el índice Gini saltó de 0.42 al 0.5 en 2 años. El desarrollo humano es del puesto 87 de 193 países, según el PNUD. Con la esperanza de vida de 73 años, Polonia lo supera con 78 años. La salud colapsa. Los infartos subieron 28%, los ACV 78% y hay más de 100.000 amputaciones. 8 de cada 10 adultos reportan problemas de salud mental. Bueno, la energía, 2/3 de la capacidad de generación eléctrica está destruida, dañada u ocupada. Cada invierno, apagones masivos, con el frío brutal que hace en ese país. El dato más grave es la demografía, y aquí va algo supremamente crudo. 5.9 millones de refugiados fuera del país, el 14% de la población, sobre todo en Alemania, Polonia y Chequia. Solo 4 de cada 10 están seguros de volver, un 40%. La fecundidad cayó a un hijo por mujer, de las más bajas del planeta. En 2024 nacieron 176.000 bebés y murieron casi 500.000 de personas. 3 muertos por nacimiento. El propio gobierno calcula que faltarán 5 millones de trabajadores para reconstruir el país. Una nación puede perder territorio y recuperarlo, pero puede recuperarse a su gente, y esto es algo bien importante porque cuando los países pierden una masa tan grande de población, para reconstruir el país después es mucho más difícil en cuanto a movimiento de la economía y en cuanto a la propia dinámica de la sociedad. Mucha gente joven que falta. Y bueno, la política, un presidente sin elecciones. Vamos a ver. Volodymyr Zelensky, un ex comediante, que siempre este dato se saca a colación, ganó la presidencia en 2019 con un 73% de los votos. Su mandato venció en 2024, pero sigue en el cargo porque la ley marcial prorrogada ya 19 meses prohíbe elecciones durante la guerra. Trump presiona para que Ucrania vote. Zelensky respondió: elecciones de 60 a 90 días, si hay alto al fuego y garantías de seguridad. El parlamento ya prepara la ley, pero solo el 10% de los ucranianos quiere votar antes de calles sin armas. La oposición, el favorito en las encuestas, ni siquiera es un político clásico. Es Valery Zaluzhny, el ex jefe del ejército, hoy embajador en Londres, detrás el expresidente Poroshenko y la eterna Yulia Tymoshenko. En medio de todo el escándalo, la operación Midas
destapó a finales de 2025 una red de coimas en la empresa nuclear estatal Energoatom. Cayó Adrim Yermak, el jefe de la oficina presidencial, el segundo hombre más poderoso del país. Meses antes, cuando el gobierno intentó subordinar a la agencia anticorrupción, miles salieron a las calles en plena guerra. El gobierno recluó. Ese es quizás el músculo democrático más real de Ucrania. Rápido, con fechas y 5 causas de fondo. Número 1. La herencia soviética. El Holodomor, la hamburguesa, la hambruna de 1932 a 1933, que mató a millones y décadas de rusificación forzada. Número 2. En los años 90, privatizaciones opacas que crearon castas oligárquicas y hundieron la economía mientras Polonia despegaba. Este fue un gran problema que sucedió en la década del 90, cuando cayó la Unión Soviética y los países se separaron. Muchos países que conformaban lo que era la Unión Soviética intentaron de golpe privatizar la economía en general, con todas las empresas que manejaba el gobierno y todo esto. El problema es que se hizo con una población que estaba extremadamente precaria y donde habían personas, muy pocas personas, sobre todo del partido, con mucho dinero. Entonces, estas personas que estaban luchando para sobrevivir, muy poco pensaban en comprar las empresas que se habían privatizado. Así que en la mayoría de los casos, estos vouchers que tenían la gente sobre las empresas los terminaron cambiando por algo menos que monedas para poder comer, mientras que las personas que pagaban esas monedas se hacían con empresas gigantescas para el país, incluso algunas con concesiones especiales, que básicamente iban a cazar en el zoológico después porque no tenían ningún tipo de competencia. Pero esto es un dato aparte. Bueno, número 3, la disputa por la democracia. La Revolución Naranja de 2004 y el Euromaidán de 2014, con cientos de muertos, cuando el presidente Yanukovych rechazó el acuerdo con la Unión Europea. 4, la respuesta de Putin. Anexión de Crimea en 2014, la guerra en el Donbass con 14.000 muertos y la invasión total en 2022, que hundió el PBI un 29% y dejó daños directos por 176.000 millones de dólares. La reconstrucción costará aproximadamente unos 524.000 millones según el Banco Mundial. Casi 3 PBI completo del país. Así que va a llevar muchos años reconstruir el país después del conflicto. Y número 5, la corrupción crónica. 36 puntos sobre 100 en el índice de transparencia internacional. Puesto 104 en el mundo. El 87% de los ucranianos la considera generalizada. Aunque, un dato curioso, fue el único país de su región que mejoró en 2025. Sus vecinos, Polonia, Rumania y Hungría, están mejor. Pero Rusia, con 22 puntos, está mucho peor. Y a todo esto hay salida. Entonces, ¿esto funciona o no? A ver, a favor, la macro no explotó. La inflación en un dígito, reserva récord, crédito bancario creciente, 18%. La primera baja de tasas desde la invasión. Y el frente se estabilizó. Y Ucrania avanza lento hacia la Unión Europea, es candidata desde 2022. Se negocia su adhesión desde 2024. En contra, nada de eso es autosostenible. Los analistas ucranianos lo llaman estabilidad de agotamiento. El país no colapsa, pero tampoco crece. Sobrevive a crédito y con las ayudas internacionales. La cuestión fin es simple y brutal. Sin paz no hay despegue. Con paz, el FMI proyectaba crecer al doble. Todo esto después de salir del conflicto y que exista seguridad de que no pueda volver a ocurrir. Ucrania en 2026 es una paradoja andante. El país más pobre de Europa por habitante, que frenó al segundo ejército del mundo. Supuesto segundo ejército del mundo. Una democracia sin elecciones, donde la gente protesta en plena guerra para defender sus instituciones. Una nación que se vacía mientras se niega a desaparecer. La gran pregunta es, ya no es Ucrania resiste. ¿En cuánto tiempo se puede resistir así? Y si la paz que se negocia hoy será paz de verdad o solo una pausa. Dime en los comentarios tú qué crees. Todas las fuentes están para chequearlas. Y si este análisis te sirvió, por favor suscríbete y
déjame cualquier otro país que quieras que analicemos. En el canal estamos haciendo un video de análisis sobre cada país, principalmente los que están en una situación más interesante para analizar a nivel geopolítico y a nivel económico. Cualquier duda que tengas me la puedes dejar en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.